Bueno, pues es lunes de lo de siempre, de análisis, de opinión, pero es un lunes también un poco especial, ¿no? Porque es un lunes para hablar de lo que ha pasado en el Tour de Flandes, en una de esas carreras que yo creo que, bueno, para un gran porcentaje de aficionados al ciclismo, igual es el momento más importante del año. Así que yo no sé si con esto está de acuerdo. Ibai, ¿qué pasa? Ibai, ¿cómo estás? Muy buenas, hombre. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, para ti es uno de los momentos grandes del año, el Tour de Flandes, ¿no? ¿O qué? Sí, joder, fue una carrera espectacular y además, eso es, entre el Flandes y ahora que viene el Roubaix, es que son carreras preciosas, son carreras con mucha incertidumbre, no sabes lo que va a pasar, en un segundo puede cambiar todo y pues es unas carreras especiales. ¿En qué escalón pone Borja el Tour de Flandes? ¿Qué pasa, Borja? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, es una de las carreras más importantes del año, es de decir que no es de mis favoritas, Oh, pero obviamente es una carrera con mucha historia y más este año, ¿no? Que tenemos ese duelo Van der Poel-Pogačar, que veníamos de San Remo, que vamos hacia Roubaix, entonces es como un capítulo más, ¿no? En esta secuencia que llevamos. no es de tus favoritas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso a alguno te va a crucificar por esto, ¿eh? No, 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 para mí no, para mí no, pero bueno, es una carrera con mucha historia, es una carrera evidentemente muy importante. Bueno, nos quedamos con qué, Ibai, porque otro día más de este tipo, de este loco, de este pedazo de corredor que se llama Pogačar, que vuelve a hacer una de las suyas y que suma y sigue, ¿eh? Porque esto no para. Es que yo no sé hasta dónde puede llegar o dónde está el techo de este tío, pero la verdad es que es una cosa absolutamente de locos, ¿eh? Sí, 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 o sea, ya sabíamos que llegaba en un gran estado de forma y aparte sabemos la capacidad innata que tiene, pero es que dio un recital, ¿no? Ataque tras ataque, parecía ahí que era incombustible, ¿no? Todos pensábamos que estaba tirando ahí balas que luego lo iba a Ya. acusar, pero es que vino cambio de ritmo y al final se fue. Aunque yo pienso que Flandes se le adapta mejor que la Roubaix, porque, claro, en Flandes al final tienes unos muros que Ya. su capacidad igual, o el estar un punto más por encima que el resto, pues puede jugar a su favor, ¿no? Pero ya la Roubaix entra un poco más entre la técnica y la suerte también, Mm. que te puede pasar de todo, también en Flandes, pero es lo que digo, el recorrido en Flandes yo creo que se le adapta mejor, pero es que viendo cómo va y los por la facilidad que se le ve, pues quién sabe que en el Rubé también se puede ir solo tranquilamente. Ya, ya. Ibai, de vez en cuando te perdemos un poco, ¿eh? No sé si tienes por ahí mal wifi o Sí. mala conexión o lo que sea, pero que sepas que de vez en cuando te perdemos ahí un poquillo. Borja, ¿tú con qué te quedas? ¿O qué resumen haces un poco de lo que vimos? Yo me quedo con que Pogačar no deja de sorprendernos, ¿no? Siempre decimos que es como una bendición para el deporte y además es todo el mundo le espera y todos los días aparece. Y me quedo con la capacidad que tiene para repetir esfuerzos. Lo vimos un poquito en pequeñas dosis en San Remo, ¿no? Con todos esos ataques que le lanzó a Van der Poel. Y el otro día lo vimos, ¿no? Que no se cansó hasta que consiguió soltar al grupo. Y la verdad es que yo no esperaba, o sea, evidentemente esperaba ataques de Pogachar, pero es Hmm. que le vi salir a todos los cortes, le vi muy nervioso porque no quería que el grupo que tenían por detrás les entrara. En cuanto había un poquito de dudas, él siempre le pedía al grupo vamos hacia adelante, tenía muchas ganas, estaba muy confiado en sus fuerzas. Y es que el tío estuvo pues prácticamente 60 o 70, 80 kilómetros lanzando ataques sin parar y cada vez que la carretera se ponía para arriba. Y es verdad que yo estoy de acuerdo con lo que dice Ibai. Creo que Roubaix es una carrera que se le adapta peor porque además tiene el hándicap del peso. Pero también creo que Flandes es una carrera en la que antes se hablaba de si Van der Poel iba a ser el mejor corredor de la historia de Flandes, ¿no? Porque iba a ser el primero que ganara cuatro, se debatía si podía ser el Sí. mejor corredor sobre piedras con gente como Bonen, y entonces ahora ¿cuál es el debate? ¿Ahora es Pogačar el mejor corredor de la historia porque ha ganado al que iba a ser el mejor corredor de la historia? Yo creo que Pogačar es que es increíble, es que le gana a todo el mundo en su terreno, además de ser luego el mejor él en su propio terreno. Hmm. Yo lo que con otra de las cosas que me quedo, y ahora hablamos otro poco más de Tadej, de cómo fue todo, es yo creo que todos esperábamos un poco el mano a mano, ¿no? De Van der Poel, Pogačar, pero
a mí me sorprendió que hubiera tanta gente o tantos invitados hasta tan tarde, ¿no? Porque al final, a 20 kilómetros de meta es un poco cuando se define todo, ¿no? Que es cuando ya Pogačar pega el arreón final, pero hasta ese momento no era solo un mano a mano. Es decir, por ahí estaba Van Aert, por ahí estaba Pedersen, por ahí estaba más gente todavía de Visma que iba un poco a la contra. Habíamos tenido mucha más gente, incluso también como Ghana, que había estado por ahí cerca hasta muy pocos kilómetros. ¿Os sorprendió también a vosotros? A mí sí me sorprendió, que hubiera gente que aguantara tanto con ellos. Porque es verdad que cuando la carretera ya se ponía un poco seria y Pogačar cambiaba el ritmo, o Van der Poel, se quedaban los dos. Pero en esos momentos luego de llano, de después de cada muro, los de detrás venían y entraban. Y a mí me sorprendió que no fue tan clara o tan claro el dominio de ellos dos. No sé si os sorprendió que hubiera gente que aguantara hasta tan tarde. Sí, bueno, al final también influencia un poco el marcaje que tenían entre los dos, ¿no? Los dos son grandes ganadores, los dos juegan a ganar y tampoco querían arrastrar uno al otro, ¿no? Y los demás también, los que venían al grupo trasero, es que son especialistas y muy grandes corredores, ¿no? No podemos olvidar el estado de forma que mostró Pedersen en la París-Niza en un terreno que no era el suyo, como iba, pues en un terreno ya que es suyo. Estaba claro que iba a estar por ahí, ya ha conseguido grandes resultados. Además es una persona muy, muy profesional y el líder también reaccionó bien porque si te das cuenta, Steve también, pese a que pasen los años, estaba ahí, tenía un apoyo claro Pedersen y al final cuando se te van dos y atrás son unos cuantos más que son también ganadores, que no juegan a hacer tercero o cuarto, pues se compenetran mejor porque saben que si no se ponen a tope se les va la carrera. Y también ellos juegan a ganar y entonces pues mejor para nosotros también. Todo estaba algo más junto, más incertidumbre y yo creo que la Rube también les va a costar irse por su cuenta. Que es verdad eso, Borja, que cuando ellos apretaban se iban, pero luego siempre había un momento que entraban por detrás. Entonces dices, ostras, igual es que no van tan sobrados, ¿eh? Sí, es verdad que cuando lo que tú dices, cada vez que venían los muros y cada vez que Pogačar se movía, parecía que solo era Van der Poel, ¿no? El que le seguía la rueda. Abrían ellos dos un hueco pero siempre les terminaban entrando por detrás. Y yo creo que eso responde a varios factores. El primero, que Pogačar no se quería llevar a Van der Poel con él, porque evidentemente no quería jugárselo a un mano a mano al sprint porque tenía todas las de perder. Entonces, o lo soltaba de una o no le convenía, digamos, el llevarse a rueda a Van der Poel. Yo creo que también Van der Poel no quería irse con Pogačar porque al final llevas a Pogačar y nunca te puedes fiar y no sé hasta qué punto la caída le afectó para no estar súper. Y luego creo que también es una carrera que se corrió muy bien por parte de muchos equipos. Hablábamos de Trek, ¿no? Con Pedersen y con Stuyven, pero también podemos hablar de Visma con Van Aert y con Jorgensen, e incluso de Ineos, ¿no? Con ese movimiento de Ghana. Entonces, creo que hubo muchos factores que impidieron, por suerte, que fuera realmente un mano a mano entre Pogačar y Van der Poel, aunque fueran siempre los que estaban un puntito por encima del resto. Ya, fíjate, hablas de lo de la caída. Yo creo que la caída... no compro la teoría de que hay gente que la está diciendo, ¿no? Que a Van der Poel le lastró un poco la caída. Yo creo que no fue tanto porque le vimos que se levantó enseguida, luego tampoco tenía demasiado golpe. Es verdad, Ibai, que muchas veces te pegas un golpe y aunque no se vea por fuera, lo llevas por dentro y eso te acaba molestando y lastrando mucho, ¿no? Para una carrera, pero yo creo que no fue tan determinante. Igual que también están diciendo que él pagó un esfuerzo, no sé si recordáis, hubo un momento, no sé si fue en la primera pasada por el Quaremont, cuando Pogačar también cambia el ritmo y viene Van der Poel desde muy atrás y tiene que cerrar el hueco con muchísima diferencia. Pero claro, también en ese momento dices, madre mía, cómo va, ¿no? Porque empezó a pasar gente que parecía que él iba en moto y el resto iban pues casi con el freno echado, ¿no? Y hay gente que dice, no, que es que ha pagado ese esfuerzo. Bueno, yo creo que tampoco un esfuerzo más o menos en una carrera tan larga a lo mejor no tiene tanta importancia, ¿no? Yo no sé si también compráis un poco la teoría de que estos dos esfuerzos, la caída y esta remontada tan pronto, luego a él le lastró y le marcó un poco. Bueno, a ver, es verdad que una caída siempre luego pasa factura, ¿no? Pareció ver que no fue para tanto la caída y igual no acusó tanto luego el esfuerzo, pero luego el otro sobreesfuerzo que dices
tampoco creo que fuera la razón, ¿no? Al Ya, final también tampoco. Pogačar hizo más esfuerzos que Van der Poel cara al Exacto. aire con todos los arreones que pegó y luego los relevos también se le veía muy generoso. Entonces, yo creo que simplemente el terreno se adaptaba un poco más a Pogačar y estuvo un puntito más, pero un puntito tampoco muchísimo más porque le costó soltarle en el ataque ese también. Y Hmm. Van der Poel, pues yo creo que le faltó ese puntillo que tenía Pogačar y lo que decía, que un recorrido un poco igual más adaptado a él. Pero bueno, yo creo que van a estar muy equiparados el domingo en la Roubaix y ahí sí que vamos a ver una carrera más atada, yo creo. Yo lo que le vi, y creo que lo comentábamos, Borja, que estaba Pogačar como un poco, no sé si nervioso, pero un poco como sobreexcitado en algunos momentos yo le veía hacer unos esfuerzos que a veces no le correspondían, ¿no? En algún momento de llano, el ponerse a tirar del grupo cuando, bueno, él podía haberse lavado las manos perfectamente, iba gente que llevaba 2 y hasta 3 corredores del mismo equipo que podrían haber asumido ahí más responsabilidad. Y él iba un poco como... a mí dame más marcha, ¿no? Iba como inquieto, como diciendo, oye, aquí esto que no se pare. No sé si... Yo llegué a dudar, digo, ostras, es que está haciendo unos esfuerzos que a lo mejor luego los paga. Y luego no. Seguramente porque a él quizás le convenía más que aquello no parara y que el ritmo fuera siempre más o menos duro antes que guardar y reservar él, que podía reservar el resto, ¿no? A mí eso me llamó la atención, pero luego resulta que fue producente para él. Yo estoy de acuerdo contigo en que me llevó un poco preocupado toda la carrera, porque le veía hacer esfuerzos que yo consideraba que eran esfuerzos de más. Y sigo Sí, convencido sí. de que son esfuerzos de más, pero claro, es que el depósito de Pogačar es muy grande, ¿no? Yo creo que, o sea, Pogačar es un tío que no, o sea, nunca te va a racanear un relevo, que nunca te va a racanear un esfuerzo, Hmm. que si de verdad tiene patas, él se va a dejar la piel y le veíamos lo que tú dices, que daba relevos en el llano que eran que iban por demás, que a lo mejor salían corredores, pues no sé si recuerdo que fue Marco Haller y él salía a cerrar el corte, que era como en plan, es un corredor muy inferior a tu nivel, no tienes por qué salir a ese ¿Dónde movimiento, vas, no? pero estaba, no sé si era por la revancha de San Remo, por las ganas de ganar Flandes, de ganar un monumento, pero es verdad que estaba como que quería sí o sí ganar, quería sí o sí tener la carrera controlada. Es verdad que tampoco llevaba a nadie por delante. Hablábamos antes de la caída de Van der Poel. Hay que recordar que se le cae Narváez, creo que también Claro, se le claro. cae Poli. Era como, iban pasando muchas cosas y Pogačar no quería jugarse la carrera al azar o a la suerte. Entonces quería hacer todo lo que estuviera en su mano para ganar. Y eso le llevó a hacer algún esfuerzo de más que, como vimos, no pagó. Hmm. Es que... Sí, sí. pero eso también, para mí que juego listo, porque al final parece que está haciendo esfuerzos que no valen para nada, pero claro, él cuando los demás arrancan y da un poco la cara, al final intimida a los demás, ¿no? A que prueben. No se le revoluciona tanto el gallinero, porque si no las segundas espadas también pueden empezar a jugar. El Bisma con Jorgensen, el Lidl Trek con Steven y se te van un Hmm. grupo de 3 o 4 y te cogen distancia y luego píllalos. Claro, Ya. claro. O Entonces, sea, yo creo que intimidaba más que todo para que nadie luego sí, probara o y sea, se le revolucionara el gallinero. es lo que te digo, que yo creo que estaba tan confiado en sus fuerzas que quería tener controlada la carrera y que no Mm, hubiera nada secundario que se la quitara, pero también porque tiene esas fuerzas, porque otro sí, corredor no creo que pudiera hacerlo. No, sí, claro. Otro es corredor lo valiente, hubiera ya, pagado. ya sabemos cómo es, así que. Sí, pero es verdad eso, que además se quedó un poco solo demasiado pronto porque yo creo que los dos últimos que tendrían que haberle ayudado a hacer los últimos esfuerzos, que eran precisamente Polit y Narváez, se le van muy pronto por caídas, por cosas inesperadas, ¿no? No es que la táctica fallara, como sí que pasó un poco en San Remo, ¿no? Por circunstancias que la táctica no fue como tenían pensado. Pero claro, es que a ti se te van. Bueno, no fue Polit, de hecho fue Belens el que se cayó también y creo que tampoco volvió al grupo. Entonces, Belens y Jonathan Narváez, que están ahí en teoría pensados para estar en el momento clave, casi cuando tú vayas a reventar la carrera, no estuvieron. Y al final él se tiene un poco que jugar. No le importa, es verdad que no le importa, porque cuando él está solo y se ve ya sin gente, dice, bueno, pues vamos a jugar, ¿no? Y le da un poco igual que esté a 80, a 120 o a 50, ¿no? Sabemos que a él eso un poco, no es que no le afecte, ¿no? Pero no es tan relevante para él. Pero claro, es verdad que para UAE es otra vez que a nivel de equipo y de un poco de estrategia las cosas se le torcieron, ¿eh? Porque yo vi muy determinante al principio lo de Narváez y lo de Belens. Yo no sé si ahí vosotros también llegasteis a dudar de decir,
igual esto cambia un poco el escenario de la carrera que tenían pensado. Sí, a ver, es que es lo que tienen estas carreras, que se diferencian un Claro, poco al resto de los del calendario, ¿no? Tú puedes planificar un plan en el autobús para la carrera, pero es que pueden pasar tantas cosas ya. que luego el plan se te cambia, pero de mil maneras. Entonces, toca improvisar y yo creo que eso es lo bonito de estas carreras, que hay mucha incertidumbre, pueden pasar mil cosas y el plan que sale del bus pocas veces se cumple y hay que adaptarse a las nuevas circunstancias y eso genera al final espectáculo y como vemos en ocasiones, pues a 100 de meta está todo roto en mil pedazos y ya están los primeros spa solos, tienen que resolver todas las circunstancias ellos mismos y yo creo que es lo que te digo, es lo bonito y lo que nos engancha de estas carreras. Yo lo que no me esperaba, por ejemplo, era ver lo que vimos en esa última pasada por el Quaremont, ¿no? Ver a Van der Poel tan clavado, porque es que no le habíamos visto prácticamente debilidades en este año. Y la forma en que le vimos quedarse clavado, que incluso Van Aert ya empezó a recuperar el terreno por detrás, o sea, le vimos en un momento de crisis gordo que no le habíamos visto este año, ¿eh? Y la diferencia con Tadej en ese momento fue espectacular. Y ya, pues claro, le acaba metiendo un minuto y pico en el llano, cuando, claro, ahí en teoría Tadej tenía las de perder con el resto, ¿no? Porque era un grupo que venía por detrás contra uno solo yendo contra el viento. Y ahí tenía las de perder, pero ¿os sorprendió también la manera en la que se rompió la carrera de ver tan clavado a Van der Poel y de claudicar así? Porque es que no tuvo respuesta ninguna, ¿eh? Van der Poel reventó. Bueno, Claro, es reventó. es que es un ganador. O sea, Van der Poel solo le vale ganar. Él, en su cabeza ya te digo yo que solo pasaba por le tengo que seguir Ya. como sea y apuró hasta el último milisegundo y Y cuando vio que no, petó. pues reventó. O sea, solo Ya. jugó a ganar. A Van der Poel hacer segundo en esa carrera ya no le vale para nada. Entonces, más que todo, no me sorprendió porque y me gusta su valentía. O sea, él juega a ganar y reventó y ya está. Pero no Borja. sé qué opina Borja. A No ver. sé. O sea, a mí me sorprende, o sea, no es que me sorprendiera porque estoy de acuerdo con lo que dice Ibai, pero por eso creo que la caída, esos sobreesfuerzos de Van der Poel influyeron en algo, en cómo, ¿sabes? En cómo se quedó en ese momento, porque es verdad que no le habíamos visto tan vacío nunca digamos, en lo que va de temporada Todo el año. y además es que le igualó a otros corredores con los que no le habían conseguido competir este año, porque lo vimos en E3, en la exhibición que da ante Pedersen, y al final termina estando al nivel de Pedersen, e incluso termina perdiendo el sprint con Pedersen, y se iguala incluso también a Van Aert, que es un corredor que este año no nos había demostrado estar a ese nivel. Yo creo que Pogačar le llevó al límite de una manera, pues eso, que él intentó agarrarse hasta que no le quedaron más fuerzas. Y entonces, y lo que hablábamos antes de los equipos, también de lo que le pasó a Pogačar, lo que me demostró de Pogačar es que casi siempre, o sea, no recuerdo si en algún tramo, ya fuera alguna cota, algún tramo de adoquín sin que tuviera desnivel, entró mal colocado. Casi siempre entró de los primeros. Y eso al final es muy importante porque te evita riesgos, te evita estrés, te evita látigos y al final vamos sumando cosas. Caídas, me faltan compañeros, vamos sumando cosas y a lo largo de 160 kilómetros todo juega un papel. Lo que está claro yo creo también es que, y lo dijo él en la previa, lo dijo Tadej, él no quería llegar al sprint con Van der Poel porque tenía la experiencia reciente tan mala de San Remo, ¿verdad? Y sabía que volvería a ser inferior seguramente, pero claro, es que si ya no quieres llegar al sprint con Van der Poel, pero aparece Pedersen, que te va a ganar en un sprint, aparece también Van Aert, que en teoría te va a ganar también incluso en un sprint, la situación o la ecuación para Tadej en ese grupito que se había formado, incluso si me apuras, Stuyven también tiene una buena punta de velocidad. La situación que se le había generado a él era de no, o sea, esto hay que romperlo como sea, ¿no? Porque yo no puedo llegar con esta gente. De ahí yo creo también la insistencia, ¿no? De ataca una vez, y otra, y otra, y otra, y otra. Yo no sé si te pones a repasar la carrera, yo no sé cuántas veces habrá cambiado el ritmo Tadej, ¿no? Buscando marcharse, pero claro, yo creo que para él era innegociable, ¿no? El no llegar al sprint, porque ahí sabía que obviamente ahí, ante tanta gente, él no tenía las de ganar, ¿no? Sí, 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 o sea, al final tiene corredores ahí que para un sprint
Lo tiene complicado. Es verdad que en carreras tan largas y con tanta fatiga que la punta de velocidad que tiene cada uno varía luego, ¿no? Son más las fuerzas que las características o habilidades innatas que tienes, ¿no? Pero sí que lo tiene difícil, porque es que si llega con Van Der Poel tiene una arrancada y un sprint corto Claro. que pocos tienen en el mundo. Y Pedersen, por lo contrario, tiene un sprint muy largo que lo puede mantener durante mucho tiempo. Entonces, tiene rivales complicados, tiene rivales duros y Flandes aprovechó que el terreno se adapta también a él con las subidas que hay. Subida tras subida fue desgastando a Van Der Poel hasta que lo soltó, pero bueno, es lo bonito que vamos a ver ahora, ¿no? Porque la Roubaix es otro tipo de carrera, no hay esa dureza que Pogačar lo puede aprovechar y ahí soltar a un Van Der Poel que te pueda ir a rueda es muy, muy, muy complicado. Ahora os preguntaré por Rubén, pero igual eso, Borja, también así es una ventaja para nosotros, para el público, ¿no? Que haya una faceta como el sprint en la que Tadej Pogačar es inferior a otros, que es de las pocas facetas en las que no brilla tanto. Claro, no, esto es para los que dicen que si gana Pogačar el ciclismo no mola y que no tiene emoción. Entonces, pues hay que buscar carreras en las que Pogačar no gana. Yo creo que Pogačar, además de jugarse un poco la revancha de San Remo y de traer la lección aprendida de San Remo, también trae la lección aprendida del Flandes de 2022, que pierde precisamente con Van Der Poel y que él al final no consigue hacer podio, que es una carrera bastante similar en la que le tira 1000 ataques a Van Der Poel hasta que se consiguen ir los dos solos, pero no le suelta hasta el sprint y al final eso, se queda hasta sin podio. Entonces él tenía claro que lo tenía que soltar antes y que lógicamente en Flandes tenía la ventaja que no tenía en San Remo y que no va a tener en Roubaix, de que hay pendientes mucho más pronunciadas y veremos a ver qué es capaz de hacer en Roubaix y sobre todo qué táctica se les ocurre para soltar a Van Der Poel, porque a priori en un duelo de tú a tú en las piedras no lo va a soltar. Ya. ¿Destacáis algún otro nombre, aparte de estos dos, de los que tantos hemos hablado? No sé si Pedersen hay que ponerlo también a un nivel superlativo, pero yo me quedo un poco con Van Aert. Ha sido protagonista un poco en lo negativo, hace nada, a través de Flandes, ¿no? Pero dentro de lo negativo que fue el otro día, en a través de Flandes, y no en el Tour de Flandes me refiero, creo que ya dejó síntomas bueno, que nos dejan entrever que está recuperando chispa, ¿no? Porque es verdad que la definición fue horrible, y yo aún así les culpo porque creo que está en una situación mental un poco extraña y que, bueno, es verdad que estratégicamente aquello fue un error, pero puedo entender humanamente que se jugaran aquello al sprint. Pero volver a verle así, ostras, es que aguantó con los mejores, ¿eh? Es que estuvo a punto de subirse al podio además. Es que yo la verdad que dentro de que a lo mejor tenía esa recuperación, no le veía al nivel de aguantar con ellos. Y aguantó en el Tour de Flandes. Y para mí es una muy buena sorpresa que indica que está en un buen camino de recuperación. Y yo creo que esto para él también es un golpe de moral muy bueno. No sé si esto puede ser un punto de inflexión para él a partir de ahora. Sí, a ver, yo creo que a Van Aert se le ha criticado mucho y Ya, para mí ha sido un campeón, ¿no? Se nos olvida muy, muy rápido y muy fácil de dónde viene la lesión que tuvo, la tremenda recuperación que ha sí, tenido sí. que hacer, que él solo lo sabrá, las cosas que ha tenido que ir superando y claro, todo lleva su tiempo, ¿no? Está en un proceso de recuperar el nivel que tenía y él también, pues psicológicamente, pues lo estará pasando mal, ¿no? Al final es un ganador, está acostumbrado a ganar, compite para ello y cuando te ves que te cuesta, pues cometes errores por un poco el ansia y el agobio que tienes encima por quitarte, ¿no? La espina que llevas y romper esa barrera y empezar a ganar otra vez. Y el otro día, pues, cometió un error y a mí me sorprendió luego en la primera entrevista ya cómo lo aceptó. Eso Sí, es, sí. dice mucho de él, ¿no? Es un gesto que le honra. Para mí ha sido un campeón haciendo pues la entrevista que hizo y mira, ya se ha visto que es un profesional, sigue trabajando igual y al otro día le vimos también que está ahí, o sea, es que le queda nada y mira contra qué corredores está compitiendo Claro, claro. y yo creo que la Rubia además se le adapta un poco mejor y va a ir recuperando su nivel. ¿A ti te sorprendió, Borja, verle ahí también o no?
Sí, sí, me sorprendió y estoy muy contento de verle. Para mí sigue sin estar al nivel, digamos, de la gente que tenía alrededor. Para mí fue un poco consecuencia de, bueno, pues de que Pogačar se fue por delante y los otros al final terminaron más preocupándose por la segunda plaza. También de haber llevado a Jorgensen, de haber llevado a Benoot con él. Pero Ujú. estoy muy contento de volver a verle ahí, de pelear por cosas grandes. De que la prueba de que a veces un cuarto puesto es mejor o es más victoria que un segundo, porque hemos tenido las dos caras de la moneda muy seguidas. Estoy de acuerdo con Ibai, que creo que Rubé es una carrera que se le adapta mejor. Pero destaco también mentalmente, él, o sea, durante toda la temporada, más allá de que no estuviera a su nivel, le hemos visto siempre muy atrás, muy mal colocado, siempre a contrapié. Y el otro día estaba con esa chispa que tienen los grandes de estar adelante, de que aunque me pillo un corte tengo capacidad y Sí. tengo, digamos, positividad para salir y cerrarlo. Y entonces, claramente es un Van Aert diferente. Hay que tener en cuenta, además de todas las caídas que lleva y de todas las recuperaciones que lleva, que él se está preparando para el Giro y que él viene de hacer una concentración en Tenerife y eso te quita mucha chispa. Que la chispa te la da la competición y que todavía no tienes esa chispa que le hemos visto en otros momentos de su carrera. Ujú. Y que entonces hay que esperar un Van Aert en crecimiento, más allá de que yo sigo creyendo de que ya no va a estar. Porque lo que más daño le ha hecho a Van Aert es la comparación con Van der Poel, que Van Aert es un corredazo increíble, un clásico mano espectacular, que te va a ganar etapas al sprint. Yo creo que eso está fuera de toda duda. El problema es que la comparación con Van der Poel ya la ha perdido Ya. y entonces, claro, es qué Van Aert vamos a ver o qué Van Aert queremos ver. El Van Aert al nivel de Van der Poel creo que no va a volver, el Van Aert que sigue siendo un corredorazo está y va a ser mejor todavía de lo que nos ha demostrado en Flandes. Y yo también quería destacar un poco el papel de Pipo Gana y de que me hubiera gustado ver a más corredores con esa valentía de decir, bueno, sé que a estos no les voy a ganar si me la juego con ellos, pues voy a probar algo diferente. Creo que más corredores tendrían que haber probado, digamos, más outsiders o más segundos espadas, tendrían que Ujú. haber probado esa estrategia diferente para intentar ganar a Van der Poel y a Pogačar, incluso a Pedersen, que podían ser, digamos, el podio que todos hubiéramos hecho antes de empezar. Sí. Yo os lanzo dos cosas más para cerrar Flandes. Una es Iván García Cortina, que me parece que tiene una conexión un poco extraña y especial con esta carrera, porque el año pasado recordáis que iba en cabeza y se tuvo que bajar cuando empezó a derrapar y tuvo un problema mecánico, ¿verdad? Creo que fue en el Molenberg cuando ya Van der Poel fue precisamente donde rompió la carrera. Y este año ha hecho noveno. No se le ha visto casi, pero ha hecho noveno. Y hacer un top 10 en Flandes es de un mérito espectacular, porque llegó con el grupito ese del resto de los mejores y estuvo ahí para imponerse. Y luego me quedo con otra lectura que tiene que ver otra vez con la gente de Astana, que están en su lucha particular de rascar puntos hasta debajo de las piedras y han metido a 4 tíos en puestos de puntos, ¿no? Y se van con un botín otra vez de Flandes espectacular, con Ballerini haciendo top 10, con Teunissen decimosegundo, o sea, yo creo que esto va un poco con lo que nos ha dicho Ibai varias veces del Q36.5 y la llegada de Pidcock. Ellos han encontrado un gen o una idea con la que van todos a muerte y la idea es, oye, aquí hay que sacar puntos como sea y están en todas las carreras dando la talla, pero vamos, de una forma espectacular y que se vayan de Flandes con este saco de puntos, ostras, esto habla muy bien de la mentalidad y del trabajo que está viendo en ese equipo, ¿eh? Sí, es así, o sea, saben el compromiso que tiene con el equipo, saben que es importante sacar esos puntos, se ve que todos están concentrados, juegan a una y están dando pues una actitud de 10 Sí, sí. y así están consiguiendo todo lo que están consiguiendo. ¿Qué te ha parecido lo de Cortina? Pues me sorprendió, ¿no? Se le critica mucho Sí, también. Es un sí, claro, corredor por eso. que se le da siempre por todos los lados y no es fácil. O sea, la generación de hoy en día, y yendo como se va, pues es un ciclismo muy, muy exigente, muy difícil. Y es verdad que Flandes siempre se le da bien. Vimos el año pasado también el carrerón que hizo hasta que tuvo que poner pie a tierra, pero iba ahí. Por eso perdió sus opciones. Mm, Y se les está viendo que todavía sigue concentrado, dando lo mejor de sí para hacer el puesto que hizo en una Flandes. Hay que andar mucho. Borja, ¿qué dices de esto? No, estoy muy de acuerdo con lo que dice Ibai. Es verdad que a Cortina se le adapta muy bien esta carrera. Yo con Cortina soy muy de la opinión de lo que muchas veces dice Juan Antonio Flecha, que es un corredor con más piernas que cabeza.
Creo que tiene piernas y talento para hacer más resultados de los que al final termina consiguiendo, pero es verdad que también es muy difícil, porque ¿qué es mejor? ¿Una Flandes como la del año pasado donde se le ve, pero al final no consigue resultado? ¿O una Flandes Ya. como la de este año donde no se le ve, pero oye, pues te ha firmado un top 10, que es algo que no había conseguido Sí, hasta sí. ahora? Entonces, bueno, es verdad son puntos que le vienen muy bien a Movistar, como hablábamos antes de la guerra de Astana y bueno, yo creo por ejemplo, Cortina es uno de esos corredores que tendríamos que ver en movimientos como hizo Pipo Gana o en otras carreras que hemos tenido hasta ahora, pues como puede ser una a través de Flandes o una Gante Wevelgem. Es un corredor que tendríamos que ver más en esas carreras, Mm. o por lo menos que nos habían contado que era su verdadera ambición. Sí, sí. Para acabar o para ir acabando, una de Rubé, de previa un poco, después de lo que hemos visto y lo habéis comentado un poco. Estabais los dos diciendo que se le adapta un poco mejor a Van der Poel, ¿no? ¿Le dais favorito a Van der Poel por delante de Pogačar o qué carrera os imagináis un poco? Porque claro, es que si ya Flandes es imprevisible, Roubaix creo que es imprevisible por 4. Y más aún si se mete mal tiempo de por medio, si hay lluvia, que es verdad que en los últimos años no es lo habitual. Pero es que yo creo que aquí los peligros y la suerte se multiplican, ¿no? Pero no sé qué carrera os imagináis. Pues yo creo que Pogačar lo va a intentar de lejos, pero y Van der Poel va a salir mentalizado a soldarse a la rueda de Pogačar y yo creo que vamos a ver un duelo, pues como vimos en Flandes, pero yo creo que si no hay mala fortuna para ninguno de los dos, yo le veo a Van der Poel Sí. aguantándole a Pogačar y un posible sprint entre los dos en el velódromo. ¿Tú lo ves más seleccionado que, por ejemplo, lo que hemos visto en Flandes? La carrera antes. Más Más seleccionada, seleccionado. sí, que no llegue tanta gente al final. A ver, sí, a ver, yo creo que van a llegar en grupos muy pequeños de dos, tres y cuatro. O sea, no vamos a ver con un grupo tan grande como vimos en Flandes, eso seguro. Pero luego es que hay que ver cómo juega el UAE también, que yo creo que va a jugar desde muy lejos a romper todo. Pero ya te digo, me cuesta ver que Pogačar le suelte por capacidad a Van der Poel en el llano. Me Ya. sorprendería, que puede ser, viniendo de Pogačar cualquier cosa, pero. No, Van der Poel también hay que valorar el estado de forma que está y que te suelte en el llano es complicado. Ya, ya. Porque además es que hay que tener en cuenta la técnica que tiene Van der Poel. Ya, ya, ya. La Yo técnica que tiene a Van der eso sí Poel. va a un poco también, porque se habla mucho de que, bueno, que al final tú en Roubaix tienes que tener una técnica superior, que se habla mucho de la experiencia que ya tiene Van der Poel, pero también, Borja, Tadej no es un primerizo en estos sitios, porque ya lo hemos visto en la etapa del Tour, por ejemplo, en aquella etapa del Tour, que fue un poco por el mismo terreno por el que se va a ir en Roubaix. Si no recuerdo mal, aquel día se fue para adelante, llegó a tener un minuto y pico de ventaja con el grupo de Vingegaard. Es verdad que luego al final todo se quedó un poco en nada y creo que sacó 10, 12, 15 segundos, que fue algo irrelevante, pero porque se le hizo largo, pero él ha demostrado también que sabe caminar por ahí, ¿eh? Sí, a ver, Pogačar evidentemente no es manco, pero es verdad que, por ejemplo, igual que aquel día él nos demostró que sabe andar por el adoquín de Roubaix, también nos demostró cómo es un pulso con alguien que es especialista en este tipo de carreras, porque como decías, ese día pilla desprevenidos un poco a Roglic y a Vingegaard y les abre un hueco, pero Ujú. luego al final es Van Aert quien se pone a tirar de ese pelotón y quien consigue pasar pues de ese minuto y algo que tenían a esos 10 segundos. Luego también creo que al final en una etapa del Tour es más fácil encontrar aliados que en una carrera como Roubaix, donde vas a estar Ya. mucho más marcado, donde digamos que las cartas están más marcadas. Y yo creo que para mí Van der Poel es favorito por eso, porque me cuesta imaginar a Pogačar soltándole si no pasa nada en algo donde influye mucho la técnica, donde influye mucho el estar acostumbrado a andar por ahí. Entonces pienso un poco como Ibai, que Pogačar va a intentar buscar romper la carrera desde lo más lejos que pueda para intentar llegar a las piedras en solitario y ahí manejar un poco la renta. Lo que también tengo la esperanza en previsión de cómo va a ser la carrera es de que haya más actores secundarios que jueguen una carrera diferente, ¿no? Ujú. Es verdad que perdemos a corredores, pues por ejemplo como Van Barle, que ahora va a estar, pues no sé si para Van Aert y Jorgensen,
pero ese tipo de corredores que en otros equipos te podían ganar una Roubaix es lo que a mí me gustaría que hubiera en esta Roubaix. Ya. Que hubiera algo más por encima de Pogačar y de Van der Poel. Bueno, Te doy mi caballo ganador. hombre, claro, por supuesto. Esto es Pedersen. noticia, ¿eh? Si se moja, igual es Peders, noticia. se ha bonjado con Pedersen además, ¿eh? Ojo. Tienes, Pues está, ya le he eliminado, tío, al pobre. ¿Tienes un pálpito o qué? Sí, tengo una ¿Tienes corazonada de ahí estas. algo, con él? No, bueno, Ojito, a ver, no es para nada es descabellado, obviamente. Yo creo que también hay que reconocerle el nivel joder, que le estamos viendo, Sí, ¿no? Y no sé si le van también los Pedrolos, a lo mejor, ¿no? Como a Van der Poel, pero bueno, buena apuesta, ¿no? ¿Tú, Borja, te mojas con alguien o no? Es que no sé si el corazón y la cabeza. Bueno, la cabeza me tiran a Van der Poel y a Pogačar, un poquito más a Van der Poel. Pero como quiero una carrera un poco loca, he de decir que la caída de Van der Poel en Flandes también me demostró la fragilidad que tiene cualquier corredor Claro. en este tipo de carreras. Es que te puede pasar cualquier cosa, un Ya. pinchazo, una caída, una avería, cualquier cosa y estás fuera. O sea, esto, al final, una gran vuelta, una etapa de montañas, pasas el algodón y puedes tener un mal día, pero sabes quiénes se van a quedar en el último puerto. Y en esta carrera cualquiera se puede quedar fuera. Y me la voy a jugar a Stuyven, fíjate. Me ha dado el venazo ahora, que lo estaba pensando, y voy a decir Stuyven. Me Hola. apetece algo así. Doblete de Lidl, ¿no? Entonces. Vamos muy Ojo, claros. Ojo, Nadie más. Pedrada guapa. Si vamos a Rubén, pedrada guapa. No, está bien, está bien. Y veremos también, porque creo que estaban dando ya un poco de previsiones a medio plazo y estaban diciendo que, ojo, que igual había algo de agua. Con lo cual creo que si hay algo de agua, el escenario que se abre también ahí es bastante diferente del que podríamos ver un poco en condiciones normales. Porque el último precedente de una Roubaix con barro, acordaros de lo que fue aquello, que fue una auténtica locura. O sea que... Sí, yo creo que fue la mítica de 2020, ¿no? Exactamente. La que gana Colbrelli con la cara llena hasta arriba, que no podía ver casi, pues aquella. Entonces, ahí ya estábamos jugando a otra cosa, yo creo, totalmente diferente, y se abriría el puñado de favoritos, pero vamos, muchísimo. Y una última, antes de irnos. Venga, el tema de las invitaciones de la Vuelta. ¿Qué decimos? Se queda fuera Kern, que creo que es la gran sorpresa. Se queda fuera Euskaltel. Entra Q36.5 y tenemos de invitados a Burgos y tenemos de invitado a Caja Rural. Conclusiones, valoración, opinión. Bueno, a ver, ha sido una noticia dura, ¿no? Que dé pues pudiendo haber entrado otro español a correr la Vuelta, pues es duro, ¿no? Ver que se le invita pues a un equipo extranjero y fue una faena, ¿no? Al final estamos en un año complicado, tenemos que cuidar los equipos de casa. A ver, es totalmente respetable, al final la organización pues deciden ellos, ¿no? A quienes van a invitar, pero sí que yo creo que este año, teniendo opción de invitar a otro español y sabiendo aún más el año es un año clave para ellos, ¿no? Por tema de puntos y por todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque al final en la Vuelta hay muchos puntos, aparte de los puntos también, para los patrocinadores es el mejor escaparate que hay y claro, un patrocinador quiere que tu equipo esté en la Vuelta, ¿no? Y esto puede tener una repercusión dura para el equipo, para los patrocinadores y esos valiosos puntos, ¿no? Que te quita muchas posibilidades de conseguirlos y pueden hipotecar un equipo tranquilamente, ¿no? Un equipo que no pueda estar en el World Tour el año que viene compitiendo las carreras más importantes, pues el patrocinador lo nota, el patrocinador se le quitan las ganas también de invertir y pues una faena, la verdad. Yo entiendo, Borja, que dentro de que haya una invitación más, y esto creo que es bueno para el ciclismo, creo que era el año en el que se le presentaba más marrón a la organización de la Vuelta. ¿Por qué? Porque tienes a Ken Pharma que te viene a hacer lo que viene de hacer, entonces el 90% del público está pidiendo que esté Ken por méritos deportivos. Si traes a 3 españoles va a haber uno que se quede fuera y ese uno queda un poco, no señalado, pero un poco como diciendo, ostras, joder, soy yo, ¿no? Un poco marcado. Si haces lo de 2 más 1, un equipo extranjero, te van a decir que por qué no apuestas más por gente de casa.
Pero por otro lado tienes la oportunidad de traer a un equipo con una estrella como Pidcock, si hubieras traído a Tudor quizás a la Philippe, más competitividad, más nombre para la carrera. Es decir, yo creo que al final es bueno para el ciclismo, pero marrón era por todos los lados también para el organizador. A partir de ahí, pues ya está. O sea, pasara lo que pasara, creo que iba a haber polémica igualmente. Pero bueno, no sé cuál es un poco la valoración tú de estas 3 invitaciones. Sí, aquí hemos hablado mucho de este tema y yo es verdad que había dicho muchas veces, yo tengo dudas de que vayan a ir 3 equipos españoles, pero analizándolo fríamente, también es verdad que la situación es difícil de, ¿no? Lo que tú decías, al final son 4 equipos que para 3 invitaciones es un número un poco feo, ¿no? Porque Sí. antes hacías 2 y 2 y era más fácil de, entre comillas, tener a todo el mundo contento y justificar tu decisión. Lo que pasa es que, claro, cuando la decisión de dejar fuera un equipo español se junta con la de dejar fuera un equipo como Ken Pharma, que había sido un poco el equipo de todos, que hacía mucho tiempo que un equipo español y un equipo pequeño no peleaba así de tú a tú con los grandes, pues al final es como que has quedado mal un poco con todos los frentes y yo creo que eso es un poco el pozo que va a dejar esta decisión de la Vuelta, que sus motivos tendrán y seguro que su decisión también está justificada, aunque de momento no sabemos por qué han tomado esta decisión. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado hablando con gente de la Vuelta, no tiene, o sea, no está relacionado y no está relacionado. Y hablando un poco de cómo se llevaron a cabo las gestiones del fichaje de Castrillo, sobre todo cuando estaba hecho con Ineos, te decían, no sabéis cómo de importante es para nosotros, para Ken Pharma, o para un equipo como Ken Pharma, el estar demostrando esto en la Vuelta, porque te permite mirar al año que viene de otra forma, porque estar en la Vuelta y estar ganando la Vuelta y que todo el mundo te vea es la diferencia entre que tú tengas que estar llamando a patrocinadores O a te que los llamen. patrocinadores te estén llamando a ti y que haya una competitividad y que tú puedas elegir la mejor oferta. Entonces, ahora, unos meses después, que sabemos que Ken Pharma no va a estar en la Vuelta, pues me pongo en la piel, ¿no? de la gente que ahora sí va a tener que ir a buscar esos patrocinadores otra vez, y que es algo con lo que no contaban, yo creo, un poco este año por lo que habían hecho en la Vuelta del año pasado. Entonces, pues creo que va a ser un palo muy duro, tanto para Ken Pharma como también para Euskaltel. Sí, además estoy muy, muy, muy de acuerdo con lo que dice Borja y además esto también es a lo que pasa, que desmotiva tanto a la gente como a los equipos, ¿no? Porque tú cuando haces méritos, cuando te invitan haces méritos y justificas, ¿no? Tu invitación en la Vuelta y llega el año siguiente y no lo tienes, ¿no? Pues es un palo duro y luego también pues, puede repercutir, porque al final la Vuelta de Estrellas va a haber, y más de lo que ya se está anunciando, Ya. entre que Pogačar irá, Vingegaard también irá, o sea, estrellas hay, y luego también nos quejamos luego que muchas etapas largas, que no pasa nada, que no hay movimiento, ¿y quiénes están ahí? Pues están los equipos invitados, los españoles que nunca fallan, que siempre saben dónde está su sitio, cumplen con su compromiso, y eso pues igual en un equipo extranjero que lleva una estrella, pues igual no lo hay, y queda un poco las etapas más descafeinadas, ¿no? Yo creo que todos los equipos españoles que siempre han sido invitados a la Vuelta han cumplido, han mostrado su compromiso, han dado el nivel y es una faena porque ya te quedas un poco en un desconcierto que no sabes qué tienes que hacer para que te inviten o te valoren, ¿no? Ya sé yo que, bueno, todos sabemos que hay muchas cosas detrás, tampoco tenemos toda la información y como para opinar libremente, ¿no? Pero bueno, es una faena y pues nada, ojalá no repercuta en los equipos no invitados y les podamos ver en futuras ediciones. Bueno, pues veremos. Luego también es verdad que esta invitación extra en principio es para este año, que no está Mm. aprobado 100% que esto vaya a ser así ya para siempre por ley. De hecho, pusieron un poco el debate en la mesa de que si querían mantener esto, que casi querían que fuera un poco más por méritos deportivos y que a lo mejor en vez de las 3 invitaciones corrieran a cargo del organizador, fueran 2 para el organizador y una más como por ranking. Entonces, bueno, vamos a ver también cómo evoluciona esto, a ver si el año que viene hay más oportunidades también y se Sí, es puede que, gestionar. perdona que te corte, Sí, pero es sí, que eso es otro debate. Al final es que, ¿por qué reducimos el número claro, claro. de ciclistas en el pelotón? Es que podríamos haber invitado a 2 equipos más y es que no repercutiría en nada. De hecho, habría más espectáculo. Ya te digo yo que por seguridad no va a cambiar nada, no va a haber más caídas porque haya 2 equipos más.
sea, No, las no, caídas no eso, vienen de ahí y se eso ha quedado siempre lo totalmente dice. demostrado que no viene por eso. Entonces, la UCI ahí también tendría que darle dos vueltas porque, claro, todos queremos que haya equipos, que haya ciclistas, pero es que si no cuidamos un poco a los equipos más débiles, entre comillas, ¿no? Los que tienen, los que no son World Tour más que todo, pues luego pasa lo que pasa y nos lamentaremos y nos echaremos las manos a la cabeza Ya. cuando vayan desapareciendo equipos. Entonces yo creo Esto, que en vez de mirar tantos otros detalles como están mirando, hay que hacer una hincapié más en esas circunstancias y en esos aspectos que no lo están haciendo y ahí tiene que haber un cambio, en mi sí. opinión. Y que esto viene no por iniciativa de la UCI, es un poco porque a la UCI le han presionado, le ha presionado el comité en el que están ciclistas, equipos y organizadores. Es decir, que no tenía mucho Sí, sí, o sentido. sea, lo de la UCI te decía por Sí, incrementar sí, el no, número no. Pero que me que... refiero, que no es una iniciativa propia de la UCI, es Mm, como al final te están pidiendo todos los implicados que aumentes esto un poco y no tenía claro, sentido que la UCI fuera contracorriente, que hubiera dicho ya, que no, ya. que lo ha aprobado la Claro, UCI, sí, pero claro, es que ¿quién reivindica? Es que los que están los que sufren en primera piel y los claro, que, es que incluso los World Tour salían a favor de estas invitaciones y es porque saben lo que hay y quieren sí, apoyar sí. también a los equipos No más todos, pequeños, que estaba por ahí el entonces de le Bisma deberían que dar la no, vuelta. que no todos, que Ya, el de Bisma decía que no. Claro, pero porque Visma nunca se va a ver en situación de peligro, pero los equipos que no Obviamente. saben sí, sí. cuándo les va a tocar a ellos bajar de Sí, categoría y tal y jugarse sí, las habichuelas. Obviamente, sí, sí. sí. Bueno, pues nada, las invitaciones en la vuelta están repartidas, en el Tour también, en el Giro también, así que pues esto es lo que hay y será lo que veamos. Así que bueno, pues nada, que nosotros vamos a mirar para adelante y lo de para adelante es que yo ya tengo ganas de que llegue Rubé, así que pues nada, aquí han quedado los pronósticos ya y veremos si se cumple. Ibai, un abrazo fuerte y mil gracias como siempre, ¿eh? Venga, gracias a vosotros, un abrazo. Borja, más de lo mismo, un abrazo fuerte, mil gracias. Un abrazo, chicos, y no nos olvidemos que esta semana tenemos Itzulia, que Eso es. parece Ah, es que verdad. fue ayer cuando se cayeron Vingegaard y compañía y ya ha pasado Sí, un sí. año y apoyemos un poquito a nuestra Itzulia, a ver si nos da espectáculo. Bueno, pues estaremos atentos entonces. Chao, chicos. Venga, hasta Chao. luego.